La bienvenida a nuestra invitada que está enlazada vía plataforma Zoom, que es la abogada Cruz Silva, que ella es del área de Justicia Viva del Instituto de Defensa Legal, con quien vamos a hablar del tema que hemos venido abordando, que es lo que ha ocurrido esta mañana en la Fiscalía de la Nación, el regreso de Patricia Benavides a la Junta de Fiscales Supremos. Muy buenos días, doctora Silva, si nos puedes, por favor, ayudar a entender qué es lo que está pasando, ¿no? Han habido fallos, han habido opiniones legales en diferentes sentidos, pero hoy finalmente ha sido citada a una sesión de la Junta de Fiscales Supremos, la señora Benavides, que está haciendo esta sesión extraordinaria presidida por Delia Espinosa. ¿Qué es lo que ha ocurrido y cuál es la situación actual de Patricia Benavides? Muchas gracias, colegas de ANP Radio. Mira, particularmente creemos que es bastante preocupante lo que viene sucediendo. En resumen, nosotros desde el Instituto de Defensa Legal e incluso otras organizaciones de la sociedad civil identificamos que estamos siendo testigos de cómo una fiscal de facto asume un cargo en el Ministerio Público. Y esto teniendo en cuenta que finalmente la Junta Nacional de Justicia no llegó a responder de forma real a las solicitudes legítimas, legales, de la fiscal de la Nación sobre una debida notificación de la resolución que elimina la destitución de Patricia Benavides como fiscal suprema en su cargo de fiscal de la Nación. A pesar de esas solicitudes, la Junta Nacional de Justicia hasta el momento no ha publicado una resolución que siquiera tenga apariencia de legalidad, lo que es mucho más, digamos, preocupante, teniendo en cuenta que el Ministerio Público, la institución a la cual pretende reincorporarse finalmente Patricia Benavides, es defensor de la legalidad. Recordemos que la Junta Nacional de Justicia no ha publicado, porque no puede, porque ya sabemos qué es lo que ha pasado, no ha publicado una resolución con las 7 firmas de los integrantes de la Junta, la unanimidad que exige la ley de nulidad, y tampoco con la firma de la secretaria general que acredita la existencia del debate en las audiencias, que dicho sea de paso tampoco son públicas, en donde se decidió la nulidad de la destitución de Patricia Benavides. Ha sido el cargamontón y la insistencia ilegal de la Junta Nacional de Justicia, de lado con voces, no solamente de algunos profesionales del derecho, sino también algunos funcionarios públicos, en donde finalmente se le termina reconociendo nuevamente de facto a Patricia Benavides, al parecer como fiscal suprema. Y digo al parecer porque al momento el país no cuenta con una resolución de Fiscalía de la Nación en donde se le reintegre a Patricia Benavides como fiscal suprema y a cuál despacho. Lo que hemos tenido conocimiento es un oficio en donde se dirige a Patricia Benavides como fiscal suprema y se le convoca a la Junta de Fiscales Supremos extraordinaria. Pero no sabemos más. Ahora, nuevamente, es bastante preocupante que la Junta de Fiscales Supremos haya dado por correcto la resolución con la que la Junta Nacional de Justicia reincorpora a Patricia Benavides. Esa resolución, nosotros tenemos un documento que se llama Esa resolución no existe, no cumple siquiera, como ya lo habíamos mencionado, requisitos mínimos para que se tenga como una decisión oficial o formal de una institución. Nuevamente, no tiene la firma de los 7 integrantes, no tiene la firma de la secretaria general, el rótulo no indica que es una resolución de pleno de JNJ y en consecuencia esa resolución formalmente no tiene un peso. Por eso es que señalamos que estamos siendo testigos de cómo en los hechos se está asumiendo en contra de la legalidad el cargo de fiscal suprema, una fiscal que realmente es de facto y no de derecho. Creemos que Doctora este es un Silva, episodio. justamente ahí viene Sí, la gran incógnita, porque si hay todas estas irregularidades, ¿por qué ha sido citada para esta sesión extraordinaria? O sea, ¿a qué responde esta citación? ¿Hay presión
jurídica, hay presión política. ¿Qué es lo que se ha observado frente a todas estas irregularidades para que, aún con todo lo que usted nos está exponiendo, tengamos el día de hoy a Patricia Benavides en la Junta de Fiscales Supremos? Definitivamente una presión política, ¿no? Una presión política y una presión institucional guiada por intereses políticos. No es posible que, por ejemplo, Junta Nacional de Justicia, que Junta de Fiscales Supremos, que incluso Defensoría del Pueblo hayan emitido en algunos casos declaraciones, pero en otros casos sido autores de documentos, según se ha conocido, en donde reconocen como legal una decisión que no cumple con las formalidades siquiera para ser reconocida como una resolución oficial. Es una presión política, sin ninguna duda, y también es el escenario de la presencia de instituciones que no garantizan, valga la redundancia, institucionalidad e independencia. Ya sabemos qué es lo que ha pasado con la Defensoría del Pueblo, ya sabemos cómo ha sido elegida la Junta Nacional de Justicia, ya sabemos también cómo es que algunos actores políticos han estado bregando para que Patricia Benavides retorne. Sin más, sin ir muy lejos. Cuando Patricia Benavides estuvo fuera formalmente, recientemente destituida del cargo, hubieron partidos políticos que en un comunicado apoyaron a la fiscal entonces destituida y también, por supuesto, los abogados. Dicho sea de paso, acá hay un caso que creo va a tener que ser objeto de seguimiento a nivel incluso internacional, porque lo que tenemos no solo es una fiscal de facto que entra sin un documento legal con los requisitos de la ley, sino que además tenemos una fiscal que está rodeada de actores políticos, que ha recibido supuestos desagravios por parte de partidos políticos, que tiene como abogado a un profesional del derecho que es un político en vigencia y que incluso va a postular a cargos de poder como patrocinado. Entonces, lo que nosotros tenemos es una, entre comillas, operadora de justicia que realmente no cumple con uno de los requisitos del perfil para ser fiscal. Por ejemplo, la apariencia de independencia e imparcialidad, entre otros grupos, respecto del grupo del poder político. Esto es algo que no ha sido evaluado ni por la Junta Nacional de Justicia ni por el Ministerio Público, pero sin duda es un dato que va a tener que evaluarse tarde o temprano. Patricia Benavides no solamente tiene problemas con esta resolución que realmente no es legal, sino también porque ella está vinculada directa y estrechamente con el poder político partidario y como tal no cumple con los requisitos para ser fiscal o reintegrarse. Entonces, es un momento histórico, creo que creo que más adelante, no tan lejos, nos vamos a arrepentir o ver las consecuencias de esto. Recordemos, cuando Patricia Benavides en el 2022 fue elegida como fiscal suprema, muchos nos preguntamos cómo es posible que una persona que tiene a su hermana siendo procesada en la institución que va a dirigir va a llevar con independencia y parcialidad, e incluso ha dicho que no haría nada en el caso y que ha tenido cuestionamientos vinculados a cómo cambió de plaza de Ica hacia Lima. Lamentablemente, en ese momento, la anterior Junta Nacional de Justicia no le dio un peso debido a esos cuestionamientos legítimos y la nombró como fiscal suprema y posteriormente pasó todo lo que ha pasado y lo que viene pasando, ¿no? Entonces, este es un punto de quiebre. Creo que es un momento muy complicado, sobre todo el momento electoral, ¿no? Muchos dicen, como ustedes lo han mencionado, que Patricia Benavides sería designada al Jurado Nacional de Elecciones, pero la verdad, siendo una operadora cercana a grupos políticos partidarios, el Jurado Nacional de Elecciones es la institución en la que menos debiera estar Patricia Benavides, cuando supuestamente tiene que garantizar independencia en el proceso electoral. Claro. Doctora Silva, una consulta. ¿Qué riesgos habría existido en todo caso si no se convocaba esta junta de manera oportuna? Definitivamente riesgos para las personas que siguen defendiendo la legalidad,
¿no? Y entre una de esas personas está, por supuesto, la fiscal de la Nación, Delia Espinosa, que ha tenido una postura bastante clara en este caso concreto, ¿no? La doctora Espinosa ha sido ya sujeta a una denuncia constitucional ante el Congreso de la República, ha sido sujeta a quejas para posible destitución ante la misma Junta Nacional de Justicia, y en consecuencia, si es que al parecer se continúa en defensa de la legalidad, se van a activar algunos otros espacios legales que finalmente signifiquen una criminalización legal, constitucional, administrativa e incluso penal contra las funcionarias que tengan una postura de la defensa de la legalidad en este caso. Y creo que eso es lo que en los hechos están evitándose en general la Junta de Fiscales Supremos, pero es nuevamente lamentable porque los ciudadanos y las ciudadanas entendemos lo que ha pasado con el caso, sabemos que la resolución que elimina la destitución de Patricia Benavides no cuenta con los requisitos de ley, sabemos quién es Patricia Benavides, una investigada vinculada con la red de corrupción Cuellos Blancos, sabemos que interfirió para que su hermana sea liberada de las investigaciones en la Fiscalía, lo sabemos, pero a pesar de ello, por la presión política que en este momento está venciendo, tenemos a Patricia Benavides muy posiblemente en momentos previos a que salga una resolución que la reponga como fiscal suprema. Y lo que también es raro, ¿no? Porque mira, tú tienes esta decisión de la Junta de Fiscales Supremos en base a la decisión de la Junta Nacional de Justicia, pero es una decisión de la Junta de Fiscales Supremos que decide acatar la mitad de lo que dice la supuesta decisión de la Junta Nacional de Justicia, porque si bien la reincorpora como fiscal suprema, no la reincorpora como fiscal de la Nación. Entonces, pero, tienes también a una institución que elige qué aplicar, digamos, ¿no? Ahí lo que han querido aplicar, según han explicado algunos expertos que se han ido pronunciando en los medios de comunicación, es que el mandato en sí de Patricia Benavides como fiscal de la Nación ya venció. Entonces, ese es el argumento que han presentado. Ahora, este supuesto que sí se ha ventilado y que también lo ha traído a colación de buena forma, y que es el tema de que posiblemente vaya al Jurado Nacional de Elecciones, como la representante del Ministerio Público. Hay quienes dicen que al final ese habría sido el objetivo justamente por las razones que ya nos ha expuesto, ¿no? La cercanía con el partido aprista, con algunas fuerzas políticas que tiene la señora Benavides. En todo caso, ¿quién es la persona que ha cedido ante toda la presión política que se habría brindado en este caso? ¿Quién o quiénes son los que han cedido y que estarían en consecuencia perdiendo en esta contienda política que va más allá de lo legal? Ha llamado bastante la atención que haya trascendido un documento de la Junta de Fiscales Supremos donde ellos indican su postura para aceptar el retorno de Patricia Benavides como fiscal suprema, a pesar de que la decisión de la JNJ no cumple con los requisitos legales para siquiera tener una apariencia de formalidad. Y llamó bastante la atención que la Junta de Fiscales Supremos, a pesar de ser el defensor de la legalidad, admita o acepte que la decisión de la JNJ es válida y que tiene que ser acatada por su propia institución, ¿no? Creo que eso no se ha conocido los argumentos por los cuales la Junta de Fiscales Supremos decide finalmente sugerir, señalar a la fiscal de la Nación que Patricia Benavides tendría que ser reincorporada como fiscal suprema. No hay una respuesta a los cuestionamientos gruesos sobre la decisión de la JNJ, que no obstante la Junta de Fiscales Supremos admite y considera, digamos, prudente ejecutar, ¿no? Entonces creo que el primer espacio que termina siendo vencido por la presión política, institucional, mediática, amenazante, en un escenario criminalizante, dicho sea de paso, para operadores de justicia,
es primero el espacio de la Junta de Fiscales Supremos, ¿no? Delia Espinosa, como fiscal de la Nación, entiendo que también estaría siguiendo esa decisión de la Junta de Fiscales Supremos. Lo que también sería, creo yo, muy lamentable, ¿no? En principio, por ejemplo, yo no me explico cómo es que, o no sabemos si existe, por ejemplo, algún proceso contencioso administrativo que busque formalmente la nulidad de la decisión de la JNJ que reincorpora a Patricia Benavides. O sea, han ¿No? aceptado la derrota sin dar batalla. Exacto, exacto, o al menos de lo que se conoce, ¿no? Pero como, de acuerdo a tu pregunta, creo que el espacio, primero que ha sido vencido por toda este escenario, que dicho sea de paso es un escenario que no es común, ¿no? Tenemos operadores de justicia sometidos a denuncias constitucionales irrisorias, inmotivadas, ante el Congreso de la República, tenemos a una Junta Nacional de Justicia que amenaza con sancionar, suspender o destituir a operadores de justicia que quieran, ¿no? O incluso autoridades nacionales de control, como la del Ministerio Público, que puede también, a los que no son supremos, sancionar, como lo hemos visto en el caso de en su momento Rafael Vela, José Domingo Pérez o la fiscal Marita Barreto también, ¿no? Entonces tenemos un escenario complicadísimo en donde los operadores de justicia están, creo, tratando de evitar impactos mayores, pero lamentablemente creo que las opciones que se están eligiendo, como en este caso aceptar la decisión de la JNJ, es una decisión pírrica, porque finalmente es la legalidad la que ha quedado rota, ¿no? Nuevamente, es la legalidad la que ha quedado rota y la población lo sabe. Por eso es de que sale a protestar, ¿no? En diversos momentos. Y Entonces, finalmente, doctora Silva, sí. ya para ir concluyendo, que producción nos está marcando el tiempo, ¿qué esperamos de esta sesión extraordinaria que se está desarrollando en estos momentos? Según lo que parece ser, Patricia Benavides sería reintegrada como fiscal suprema eh, y sería designada como representante del Ministerio Público ante el Jurado Nacional de Elecciones. Pero nuevamente, eso significaría la abdicación del Ministerio Público a la defensa de la legalidad, que es una de sus principales funciones de acuerdo a la Constitución política. Es absolutamente lamentable, pero al parecer eso es lo que estaría sucediendo en las próximas horas. Muchas gracias por la entrevista, doctora Silva, y por toda esta información, ¿no? Para poder esclarecer un poco más el panorama que ya viene teniendo bastante tiempo. Este tema parece que inacabable, interminable, sigue, y esperemos, como dice, que pues tenga un desenlace adecuado. Así es, muchas gracias a Cruz Silva, abogada de Justicia Viva del Instituto de Defensa Legal. Estaremos en contacto nuevamente y estaremos al pendiente de lo que ocurra en los exteriores del Ministerio Público.